Bueno, pero esto de un coach, ¿qué es? Si serán como unos charlatanes un poco. Yo lo subestimaba y el coach te pone el mapa. Yo tengo un comercio electrónico y al final de esa sesión dije, hostias, te quiero contratar. Este coach me puede probablemente ayudar. Yo no quiero seguir aquí. Yo quiero algo más satisfactorio. Yo quiero algo más. Aparecieron bloqueos, aparecieron miedos y hubo veces de procrastinar. Era como ir con un coche con el freno de mano echado. Y yo me demostré a mí mismo que era capaz de hacerlo. Todos necesitamos en algún momento ese empuje, ¿no?, de alguien que nos pueda guiar, y quería crear un proyecto mucho más íntimo, más personal, más alineado con quién soy. Tú decías, tengo que quitar el freno de mano del coche. Yo tenía un miedo a la exposición. ¿Cómo se llama tu proyecto? Tribu.gay. Lo hice, soy más independiente de la opinión externa y al final confío más en mis capacidades, en que soy capaz de hacerlo, porque lo he demostrado, no basado en humo. Tengo claro qué quiero hacer porque lo he trabajado contigo en este caso. O lo hago o me quedo donde estoy. ¿Cómo era el Jorge de antes de iniciar el proceso de coaching al Jorge que ahora lleva 8 sesiones? Mucha menos claridad, también mucho más procrastinador y por otro lado porque tenía muchos más miedos, ¿no?, más fricciones internas, más claridad sobre quiero ir hacia allí y más ligero también. Te vas quitando piedras de esa mochila y empiezas a avanzar. Orgullo de haber tomado ese paso, de haber puesto el dinero en mí, de haber invertido en mí. El retorno, ¿no?, el levantarme por las mañanas y decir, ostras, estoy construyendo un proceso que sé que quiero hacer porque está alineado con quién soy y me da mucha más satisfacción que cualquier otra cosa que haya probado antes, ¿no? A ir más allá de lo que yo soy capaz por solitario. ¿Qué le dirías a alguien, a un amigo, y que se está planteando ir a un coach? Que la vida es muy corta, que no pierda más años procrastinando, dudando, investigando. Da pasos, haz, deja de estar tanto en la mente, en la reflexión y pásate a la acción. Generalmente me preguntan cómo es un proceso de coaching, los beneficios, qué se trabaja, la diferencia entre una sesión, un proceso, pues todo lo que hay en lo que empuja un coach. Y he invitado a Jorge Villa, que él ha hecho está en un proceso, ya llevamos 8 sesiones más una, porque una la grabamos en el podcast en abierto y a partir de ahí me conoció y empezó un proceso de coaching. Yo tengo un comercio electrónico, lo tenía y lo sigo teniendo, y es un comercio electrónico que paga mis facturas y está muy bien a nivel económico, pero llegó un punto en el que me dejó de satisfacer y buscaba otros horizontes profesionales que fueran más satisfactorios, ¿no? Un proyecto nuevo que fuese más satisfactorio para mí, más alineado con quién soy, etcétera. Y estaba un poco en ese bucle de reflexión en aquel momento. Estamos hablando de hace ya, pues, 8 o 9 meses. Y pensé, ostras, en este proceso que yo estoy teniendo de reflexión, este coach me puede probablemente ayudar. Te escribí un correo electrónico, pero en aquel momento, y esto es clave para mí, al menos lo fue en mi proceso, yo era un poco escéptico. Digo, buah, esto de los coaches, aquí en España al menos no está muy todavía extendido, ¿no? Hay muchas dudas, ¿no?, a la hora de contratar un coach. ¿Cuál era tu duda principal? O a lo mejor es un coach que me puede ayudar, pero por otro lado era, no estoy seguro. Mira, hay una creencia bastante extendida, una creencia limitante porque es errónea, y es que lo que yo pensaba en aquel momento era, en mi mente, la frasecita era, bueno, pero esto de un coach, ¿qué es? Serán como unos charlatanes un poco, para esto contrata un psicólogo, que son los profesionales que han estudiado bien, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues al final te escribí y hicimos una sesión en abierto, como, vamos a decirlo así, como de prueba, y al final de esa sesión dije, hostias, lo dije, no sé si te lo dije en directo o te lo dije según cortamos, pero te dije, te quiero contratar. Me di cuenta de que era algo, bueno, pues que es diferente, la forma de trabajar es diferente a un psicólogo, y vi tu valor, lo experimenté, porque al fin y al cabo muchas veces quitarse creencias limitantes no es tanto lo que te hayan contado, que a ver quién te lo ha contado y por qué, sino la experimentación, la práctica. ¿Y qué puedo sacar de una primera sesión, no? O sea, ¿cuál ha sido el clic interno o el valor interno que tú le has visto como diciendo, esto me puede ayudar? Para que la persona diga, pues yo en una situación similar me puede servir. Yo soy una persona muy introspectiva y siempre consideré que le había dado muchas vueltas al tema del propósito, de la pasión, etcétera, y que me había planteado pues muchas cosas en varias ocasiones y bueno, pues nunca llegaba más. Pero cuando tuve esa sesión contigo, pude profundizar más de lo que yo había profundizado hasta aquel momento y dije, hostias, este hombre me ha hecho plantearme cosas, cuestiones
avanzar más de lo que yo me había planteado solo nunca. Y ya te digo que soy alguien reflexivo, que o sea, he leído, Te he dedicas reflexionado, tiempo, que le dedico tiempo y dije, ostras, a pesar de esto, de dedicarle tiempo y esfuerzo a este proceso de forma, pues solo yo, de forma, vamos a decir, en solitario, ¿no? Por mi cuenta, cuando tuve esa sesión contigo, dije, joder, pues tantas vueltas, tanto leer, tanto reflexionar y al final en 1 hora y media he avanzado más que en 3 años solo, ¿no? Y dije, me lo debo a mí mismo. Oye, luego ahí también hay un punto, ¿no? Porque decir, tú has pasado de una sesión individual a meterte en un proceso y llevamos 8 sesiones, 9. Por un lado, por mi parte, es decir, cuando uno se inicia un proceso, tiene que tener mucha voluntad de conseguir un objetivo, un cambio, incluso muchas veces, y pasó también en una parte de tu proceso, es, yo sé que quiero cambiar, sé que este no es el camino, aunque todavía no tengo claro cuál va a ser, pero había una voluntad fuerte de descubrir cuál era ese camino que te llenaba emocionalmente, que te producía mucha más felicidad y de recorrerlo, ¿no? Como COA puedo decir que si no hay esa voluntad, es como ir a un nutricionista y que te diga, pues te voy a hacer una dieta, te va súper perfecta, pero no tengo voluntad de cambiar nada de mi dieta, no sirve. O sea, no ir a un COA o incluso a cualquier profesional, me atrevería a decir, ¿no? O sea, decir, apuntarte a un gimnasio y no ir con voluntad no sirve, apuntarte a un nutricionista no sirve, si no vas con esa convicción de quiero conseguirlo. Entonces, por un lado, yo agradezco esta parte tuya que la has traído de casa, por así decirlo, que a veces uno flaquea en cuanto a que pues, los miedos te paralizan o hay muchas dudas y luego uno no sabe por dónde tirar y se queda ahí como, pues, por dónde arranco. Pero cuando tienes esa voluntad, el COAP puede trabajar muchísimo y tú a partir de ahí hiciste el cambio. Entonces, esta visión de cuando han pasado ya algunas sesiones, ¿qué cambios has notado tú a nivel personal, con tu toma de decisiones, con el negocio, porque has empezado un proyecto nuevo, que también me gustaría que lo menciones y que digas ese cambio, ¿no? De tener un e-commerce a montar pues, un nuevo proyecto de servicio que ha sido en base a tu propósito. Pero también hay una cosa que es bueno destacar, es que yo en ningún momento te digo lo que tú tienes que hacer. Eso me gustaría que lo cuentes tú cómo lo ves, porque es curioso que a la gente cuando le explicas dice, bueno, ¿pero qué haces? Bueno, yo hago preguntas, pero la gente tiene que encontrar esa respuesta. Yo a través de preguntas desbloqueo, les hago ver las cosas con más claridad, pero nunca le dijo el camino, porque es parte de la metodología, que tú te empoderes, que tú tomes decisiones, que te atrevas, que aprendas, que hay veces que pues, a lo mejor sale menos bien, más bien, pero ir reconduciendo y liderando ese rumbo que a ti pues, te hace feliz. ¿Cómo lo has vivido tú ese cambio de entre una sesión, el proceso y lo que ha nacido en ti a través de ir trabajando todo lo que vamos trabajando en las sesiones? Bueno, lo primero es decir que hay una diferencia fundamental entre lo que tú decías antes de que cualquier persona a día de hoy prácticamente pues, puede autodenominarse coach, pero el coaching como metodología, que es en lo que tú te has formado, es una metodología, no sé si concreta, porque a lo mejor hay varias ramas, pero bueno, hay un método, ¿no? Y al fin y al cabo, ese método, esa forma de hacer como de espejo, de intentar ayudarte a que yo como cliente me cuestione las preguntas adecuadas, es lo que me ayudó a profundizar más, ¿no? Luego también te diré que, relacionado con lo que decías antes, el hecho de tener claro primero qué quiero hacer, primero es el qué, tener claro qué quiero hacer, que en eso sí que me ayudaste muchísimo y me sigues ayudando, ¿no? El clarificar con esas preguntas, cuando tengo dudas, oye, tengo dudas sobre esto, me gustaría que me ayudes a clarificarlo, y tú con esa forma de trabajar que comentaba, me vas guiando para darme luz, ¿no? Luz, pero a mí mismo, ¿no? Para intentar destrabar esas dudas, ¿no? Y a partir de tener claro el qué es, el cómo, ok, tengo claro que quiero ir por este camino, pero cómo voy. Y el cómo ya influye mucho también, en mi caso al menos, te diré que sí que es verdad que seguro que hay clientes que cuesta más o menos el que tomen acción, que al final es lo importante, el tomar acción, porque si no la realidad no cambia. El amor propio.
La autoestima, es decir, yo a lo mejor no sé exactamente el destino concreto al que quiero ir, porque es un proceso, y yo creo que no sé si se termina de saber, porque al final no hay un destino concreto en la vida, pero el saber que quieres cambiar, sí. Es decir, yo quiero algo más satisfactorio, yo quiero algo más. Y eso al final es un tema de lanzarte, de vencer los miedos. Y al final yo creo que el mejor antídoto del miedo no es la valentía, es el amor. El amor propio en este caso, es decir, yo no quiero seguir aquí. Yo no quiero seguir en este camino, quiero darme algo mejor. Eso es un acto de amor, ¿no? Amor propio, de autoestima. Y a partir de ahí, como consecuencia, sale la valentía. Pero si no hay una Eso lo hemos autoestima... trabajado mucho, esa parte de descubrirte, y luego cómo has vivido el proceso de, vale, sí, ya sé lo que quiero, pero llegábamos a algunas sesiones que decíamos, ostras, me ha costado, me he puesto el objetivo, siempre intentamos que sea algo realista, que veas que lo puedes hacer, pero llegabas a algunas sesiones y decías, no he dado los pasos que podía haber dado. Y empezábamos a desbloquear eso que te impedía avanzar, que era un freno más. Muchas veces nos ponemos el freno externo de no tengo la aplicación, no tengo el recurso, no tengo la web, pero es como un vestido que muchas veces oculta me da miedo al que dirán, me da miedo a exponerme, me da miedo a muchas cosas, y ahí toca un poco la parte de rendimiento, de acción que comentabas. Y ahí también influía mucho porque tu proyecto también tiene una connotación muy sensible a la hora de exponerte, que me gustaría que lo menciones, y porque también la gente va a entender todas esas dificultades, ¿no? A la hora de uno exponerse con un proyecto, con un cambio de rumbo que hiciste, y esa valentía, porque también se trabaja mucho en el coaching, el no ir como loco, pero hay que ser valiente de tomar decisiones, porque no es un Excel, o sea, la vida es acción. ¿Y cómo lo has vivido? Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido ese cambio de decir, este es el proyecto que quiero montar, y cómo ves que te ha ayudado el coaching a pasar a la acción, sobre todo, ¿no? Porque decía, vale, ya tenemos el faro, ya tenemos propósito, ya tenemos motivación, ya tenemos algo que entendemos que es una realización personal, pero eso lo tiene mucha gente. Yo puedo decir que a lo mejor hay un 70% de las personas que no se atreven ni a por sus sueños. Tú hablas con un grupo de gente y de 10, 7 a lo mejor no se atreven. En mi caso, me ayudaste sobre todo a ir clarificando la dirección, es decir, de todas las opciones que a mí me podían gustar, elegir una y a partir de ahí ir avanzando en ese camino hasta ir descubriendo, pero es un proceso, es un camino, es un ir... No, yo creo que al principio tenía la idea de tener la necesidad de tener todo claro antes de empezar el camino, y es que no, el juego no es así. Es la decisión de tomar el camino y luego vas descubriendo y afinando la dirección concreta. Una vez que tuve esa dirección más concreta o que fui pues dando esos pasos, aparecieron bloqueos, aparecieron miedos, suele ser siempre miedo, y al final eso yo lo veo como cuando hay una piscina de agua fría y cada persona tiene una forma de meterse. Hay gente que empieza por el dedo meñique, poco a poco, saca el pie, otra gente se tira de golpe. Eso también tiene mucho que ver con la forma de ser. Yo tuve mi proceso. Yo fui metiendo a lo mejor un brazo, lo sacaba y mi forma de llevarlo, ¿no? Pero sí que hubo miedo, sí hubo veces de procrastinar porque no estaba a gusto, porque no sabía muy bien lo que me pasaba, tenía algún tipo de bloqueo, y muchas veces es el inconsciente, ¿no? De, ostras, sé que por aquí hay alguna fricción interna, no sé muy bien qué es, me hace sentirme mal de alguna manera, por ese sentimiento de malestar procrastino, lo intento evitar, consciente o inconscientemente, y entonces pues durante las sesiones te lo iba comentando y fuimos comentando, destrabando esos bloqueos, y al final pues bueno, pues durante varias sesiones sí que tuve varios bloqueos, pero aún así iba tomando acción. Esos bloqueos no me impidieron tomar acción, pero sí que me frenaron. Era como ir con un coche con el freno de mano echado. Eso, aparte teníamos la metáfora del coche, ¿no? De cómo nos veíamos en cada proceso, y bueno, ahora tengo que poner la rueda. ¿Y qué era poner la rueda? Y la rueda era, pues, oye, definir un prototipo de concepto y hacerlo traccionar. Luego ya veremos si hay que cambiar las ruedas, mejorarlas. También ese símil nos ayudaba mucho a la hora de seguir avanzando. Sí. ¿Y cuál fue el clic que te ha dicho, ya estoy en el camino? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, estoy
empezando a pisar el camino que quiero pisar en cuanto a realización personal, el ver que empiezas a trabajar tu empuje, tu convicción. Y es cuando yo me demostré a mí mismo que era capaz de hacerlo. Y me lo demostré simplemente haciéndolo, porque no hay otra forma que tomar acción y ver cómo tú mismo tomas acción y que eres capaz de hacerlo y te lo demuestras un día tras otro, y al final eso te va diciendo a ti mismo, porque lo vas viendo, que eres capaz de hacerlo. Y eso no te lo puede dar nadie, ni un nutricionista con un plan de súper perfecto pero que luego no ejecutas, ni un psicólogo súper perfecto pero que luego no haces nada en tu casa, ni un coach que es la hostia pero luego no ejecutas, no tomas acción. Y al final el cambio clave es que tú te demuestres a ti mismo, en mi caso al menos, que yo me demostré a mí mismo que era capaz de tomar acción, junto con tu ayuda, con tu guía, etcétera. Todos necesitamos en algún momento ese empuje, ¿no?, de alguien que nos pueda guiar de alguna manera, pero al final somos nosotros, soy yo quien tuve que tomar esa acción. Obviamente no va a ser una acción perfecta, yo no ¿Y tenía con qué acción se materializó eso de decir, vale, sí, hay que tomar acción, pero cuál fue la acción que tú dices? Porque todas vas tomando un poquito de acción, pero hay una como que es relevante, ¿no? O sea, exponerme. ¿exponerte con qué? Exponerme, me explico. Yo a través del proceso que hicimos fui definiendo la dirección que quería tomar, ¿no? Y al final tengo una componente bastante fuerte de desarrollo personal desde hace muchos años y por mi orientación sexual junté esas dos cosas, ¿no? Y desarrollo personal en el mundo gay. Yo soy gay, soy homosexual, entonces junté ambas cosas y quería crear un proyecto mucho más íntimo, más personal, más alineado con quién soy, que más satisfactorio también, por tanto. Y entonces lo primero que pensé es, vale, tengo que validar esta idea. La forma más rápida y fácil de validarla es redes sociales. El mismo día me abrí una cuenta de Instagram y me puse a generar contenido. Obviamente esto lo cuento muy rápido, pero internamente Ya, que era mucho trabajo. Validé, me hice una cuenta de Instagram, empecé a subir contenido, obviamente pues aprender a subir contenido, aprender a grabar los guiones de los vídeos, de los reels, bla, 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 ¿no? Toda la estrategia. Empecé a subir contenido y simplemente el hecho de algo también que a mí me resultaba bastante íntimo, que ya no es un miedo a la exposición cuando yo hablo de, no sé, imagínate que yo me llego a hacer una cuenta de coches, pues hablo de los coches. Es hablar de algo que también me toca muy de forma íntima, que está muy ligado a mi forma de ser, a quien soy. Y claro, tú tenías ese reto personal que era una dificultad añadida que no era estrategia, no era cámara, no era que no sepas abrir una cuenta de Instagram, sino que tenías que quitar muchos palos de la rueda. O sea, tú decías, tengo que quitar el freno de mano del coche, ¿no? O sea, tengo ya el prototipo del coche, tengo el circuito, sé la vuelta que quiero dar para empezar a encontrarme, pero claro, arrancar y salir es otro mundo. Y en eso el coaching, ¿cómo lo has visto? ¿En qué te ha ayudado? Me ha ayudado a quitar esos, como decía antes, a quitar esos frenos, esos palos de la rueda de decir, ostras, como digo, yo tenía un miedo a la exposición, un vértigo, un miedo, y había varios palos en esa rueda, ¿no?, que ha habido que ir quitando y al final pues se ha destrabado y ese miedo ha ido reduciéndose, pero al fin y al cabo como cualquier miedo con la exposición progresiva. El primer reel, el primer vídeo que hice cagado de miedo, el segundo un poco menos, el tercero un poco menos. Pero ahí te quiero preguntar porque también quiero que lo compartas, yo me imagino, y no lo hemos hablado tampoco, tú en ese momento de, venga, tengo que hacerlo, estás con el móvil, con la cámara, lo mismo lo grabas, pero llega un momento que dices, vale, hay que romper la línea del antes y el después lo tengo, pero lo tengo expuesto. A lo mejor no es el mejor vídeo, no es un poco ahora yo también te contaba a nivel personal mío que yo muchas veces ya me acostumbré a hacer así. A mí un proceso de coaching que yo también lo he vivido en persona, me he acostumbrado a no te recrees, hazlo y ya haciendo vas a ir mejorando. Pero ya no estoy 3 meses en, ay, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces tú llegaste a ese momento de hacerlo, publicarlo y ¿cómo te sentiste contigo mismo? O sea, y tú has montado, ¿cómo se llama tu proyecto? Tribu.gay. Vale, por si alguien quiere ver los primeros vídeos, ¿no? Pero que ese Sí. también, cuando vemos un negocio también, y esto me gusta mucho, es el crecimiento de la persona, es el reto de la persona, ¿no? Cómo uno empieza con unos primeros podcasts, cómo uno empieza con unos primeros vídeos y cómo va evolucionando a pesar del que dirán, a pesar de los miedos. Y tú en ese reto de lo he publicado, lo he puesto en abierto, ¿cómo te has sentido en ese momento? O sea, ¿cómo lo has vivido? El coaching me ha empujado
me ha empujado porque tú querías ir hasta ahí. O sea, tú dices, yo tengo esta meta, tengo este objetivo y el coaching es, venga, vamos, respetando un poco los ritmos de cómo tú decías, te quieres meter en la piscina, si hay que te quieres tirar en bomba o poquito a poco, pero que es ir, ¿no? Es una acción, un poquito, cada sesión eran acciones, cada sección eran acciones, hasta que llega un punto que dices, ¡pum! Primer peldaño pisado, primer peldaño subido, a por el siguiente. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo lo viviste? Al principio mucho miedo, el primer vídeo mucho vértigo, pero al final pensé, y también lo trabajamos en alguna sesión, si realmente esto es lo que quiero, que ya habíamos hecho todo un proceso y lo tenía bastante claro por el proceso que habíamos hecho, es el camino que me queda, entonces a tomar por culo. Lo hice, le di a publicar en Instagram, apagué el móvil y dije, bueno, a ver qué pasa. Me voy a dormir y mañana ya me levanto y pensé, el sol va a seguir saliendo. Ya está. ¿Y cómo te has sentido contigo mismo? ¿Qué te ha aportado en esta parte de retorno emocional el coaching? Lo más evidente, también hilado con lo anterior, es autoconfianza. Es decir, ostras, soy capaz de hacerlo. Lo hago una vez, lo repito, lo repito, lo repito. Al final es autoconfianza, confío en mí, confío en que he perdido ese gran parte al menos de ese miedo. Soy más independiente de la opinión externa y al final confío más en mis capacidades, en que soy capaz de hacerlo, porque me lo he demostrado, no basado en humo. Y al final, sobre todo, autoconfianza. Autoconfianza, además, lo primero, claridad. Obviamente, claridad para saber qué quiero hacer y luego autoconfianza para hacerlo. Autoconfianza que también viene de la claridad, porque al fin y al cabo es un poco la reflexión que acabo de hacer. Es, tengo claro qué quiero hacer, porque lo he trabajado contigo en este caso. Tengo claro qué quiero hacer. Al final es, o lo hago o me quedo donde estoy. Y al final es un poco de ese amor propio de decir, es que yo quiero esto para mi vida, quiero El punto es llevar a la acción, porque te digo que hay mucha gente que sí que puede confiar en sí mismo, que luego le preguntas, pues sí, yo confío, ¿te gustaría hacer algo que te apasiona? Sí, a mí siempre me han contado la decoración. Y luego dices, ¿qué te está impidiendo, no? ¿Qué te lo está impidiendo? Y hay 200.000 motivos para no hacerlo, pero también hay motivos para hacerlo. Y es esa convicción que tú hablas de que uno se lo va trabajando y lo va moldeando y lo va empoderando de voy haciendo cosas y luego llega un momento que pues te hace fuerte, ¿no? ¿Cómo marcarías tú el antes de iniciar el proceso? ¿Cómo era el Jorge de antes de iniciar el proceso de coaching al Jorge que ahora lleva 8 sesiones? Mucha menos claridad y luego también mucho más procrastinador. Porque no tenía, por un lado, porque no tiene la claridad y por otro lado, porque tenía muchos más miedos, ¿no? Más fricciones internas. Y al final, si tienes claro hacia dónde quieres ir y aligeras la mochila, es mucho más fácil avanzar. Y mientras más voy avanzando, más voy aprendiendo cosas, más miedos me voy quitando por el propio proceso de demostrarme a mí mismo que lo estoy haciendo. Y mientras más lo hago, pues más me lo demuestro, entonces voy aligerándome cada vez más. Es como un ciclo ascendente, como un bucle ascendente, como una sucesión natural. Y mientras más avanzo, más ligero voy. Más claridad sobre quiero ir hacia allí y más ligero también. Te vas quitando piedras de esa mochila y empiezas a avanzar. Y en cuanto a la sensación contigo mismo, ¿cómo era antes y cómo es ahora? Orgullo por haber sido valiente de luchar por mí, al fin y al cabo. Lo primero, de invertir en mí mismo, pagándote a ti para ayudarme a mí mismo en mi proceso. Orgullo de haber tomado ese paso, de haber puesto el dinero en mí, de haber invertido en mí. Y sobre todo eso, orgullo. Y también, obviamente, satisfacción que me da el retorno, ¿no? El levantarme por las mañanas y decir, ostras, estoy construyendo un proceso que sé que quiero hacer porque está alineado con quién soy y me da mucha más satisfacción que cualquier otra cosa que haya probado antes, ¿no? Entonces, orgullo y satisfacción, fundamentalmente. Y haciendo ping-pong de preguntas y respuestas, así lo dejamos empaquetadito. ¿Qué le dirías a alguien, a un amigo que está en un proceso que quiere ir a por lo que le gusta, que está como tú, con esos miedos, con esas dudas, con 1000 opciones en el mundo de crear un proyecto y que está buscando esa ayuda para mejorar él,
en la toma de decisiones, en su convicción, en su entereza, porque hay tropiezos en el camino, porque no todo es tan fácil como en el Excel, y que se está planteando ir a un coach. Con lo que tú has vivido, ¿qué sugerencias, consejos le darías? Que la vida es muy corta. Que no pierda el tiempo. Que no pierda más años procrastinando, dudando, investigando. Que está bien hacer esa parte, pero con un límite. A partir de ahí es como, vale, ok, ya he mirado, ya he investigado, ya he reflexionado, vale, ok, tengo que tomar una decisión entre la A, la B y la C. Tómala y ejecuta. ¿No te gusta? Bueno, vale, ok, vete a la otra, pero da pasos, deja de estar tanto en la mente, en la reflexión, y pásate a la acción. De alguna manera, con alguien, como quieras, como sea, pero acciona también. No solo reflexión. Acciona. ¿Qué le dirías que es lo que más te ha sorprendido de un proceso de coaching? Sobre todo, esa capacidad de ayudarme a ir más allá de lo que yo soy capaz por solitario. O sea, por mi propia cuenta. Ir más allá sobre todo en lo mental, porque al fin y al cabo el coaching trabaja mucho con la mente, ¿no? Pues como decíamos, con los miedos, con tener claro pues, esa dirección que quiero tomar, etcétera. Y esto es todo muy, muy interior, muy de valores, muy de proyecto de vida, muy muy interior, ¿no? Y sobre todo es eso, es el meterle un plus, un poco de nitro, es acelerar el proceso al fin y al cabo. Yo lo subestimaba. Liderar tu comportamiento. Que tú decías, esto lo cambia todo, ¿no? Es cuando llegas a esa parte de, ya tengo esta autoconfianza, ya voy por el camino, y ahora encima descubro cómo liderar mi rendimiento, poner orden dentro de mi cabeza, con mis emociones y demás. ¿Eso cómo lo ha habido? Porque yo creo que esa sesión también ha hecho como un clic, ¿verdad? La herramienta de las subpersonalidades, yo no la entendía muy bien. Te había escuchado hablar alguna vez de ella, pero no la entendía muy bien. Y como decía, pues tú me fuiste haciendo esas preguntas, yo no era muy consciente hasta que ya me di cuenta, digo, hostia, esto se parece a lo de las subpersonalidades que ya le había escuchado a Diego. Pero seguí respondiendo y seguí reflexionando contigo y al finalizar la sesión me di cuenta y dije, hostias, este ejercicio, esta herramienta me da una perspectiva nueva y bastante, voy a decir, empoderadora de cómo yo puedo gestionar ese liderazgo interno, ¿no? En el proceso de coaching que propongo, que también un poco saber qué valoras. Claro, yo tengo por otro lado el plan, que es un plan gratuito de email que mando, el plan MFA de mentalidad, foco y acción, pero que no deja de ser un contenido premium porque yo lo mando a todos vosotros. O sea, los clientes que pagan reciben esos emails, entonces con ese contenido yo no juego. Yo cuando a lo mejor terminamos una sesión y digo, pues tanto contigo como con otras personas, digo, pues si le escribiría sobre esto, complementaría muy bien la sesión, ¿no? O sea, por lo menos esa es mi intención me ha pasado esta historia, el otro día fui a ver de revés 2, pues ya tengo yo pensado cómo escribir sobre esa película, sobre lo que he aprendido y cómo eso ayuda a gestionar un poco el rendimiento de otra persona, ¿no? Entonces, todas estas cosas las comparto por un lado por el plan de email y por el otro lado que tenemos la comunidad en la que hacemos un encuentro grupal al mes, compartimos ahí feedback y demás. ¿Le ves algún valor añadido tú, o sea, en tu situación de todo este reto de ir creciendo con tu negocio? Bueno, por un lado está, como tú decías, tu newsletter o tus emails, que le dan como un extra, ¿no? Muchas veces, como tú dices, lo vas orientando en función de con quién has tenido sesiones, etcétera. Eso también te da ideas y que también pueden ser útiles para el resto de la comunidad. Y al fin y al cabo, pues también sirve como un complemento y a veces como un extra, ¿no? Para ver cómo estás haciendo, cómo reflexionas tú acerca de ciertas cosas, y es una perspectiva que complementa. Y luego la comunidad en sí también es enriquecedor conocer a diferentes personas que pueden estar en procesos diferentes, pero que también hay ciertas similitudes, ¿no? Siempre. Y el ver cómo lo están haciendo los otros, el comentar sobre esto, ponerlo en común, también creo que le añade, y me ha añadido también valor, ¿no? En cuanto a ver que otros lo hacen y ver que si otros lo están haciendo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿No? Es también un poco también a nivel motivación, de alguna manera. Es muy diferente el que de aquí a un año, a 5, a 10 años, yo tengo compañeros de sector a nivel de comercio electrónico que yo les veo y sí, tienen un comercio electrónico más o menos exitoso, con más o menos facturación, si se entiende el éxito por facturación,
pero yo les veo que no están muy a gusto con pues que su día a día no les gusta mucho, que se quejan, que el negocio sigue tirando, sigue facturando, pero no están muy a gusto con ello, ¿no? Y al final yo creo que yo esa vida no la quería para mí. Entonces, alguien que tenga un negocio, que quiera crearlo y lo alinee con con sus valores, con qué le gusta, que tenga esa parte también de satisfacción personal y que además luego le añadas la parte de negocio. Es decir, es como, al final que un negocio es como tener un coche, pero no saber hacia dónde ir. Vas tirando por donde vas viendo, pero no sabes muy bien. Y el coach te pone el mapa. Y al fin y al cabo, el coach de negocio lo que te hace es un poco, pues, ayudarte con toda la parte a lo mejor más estratégica del sector concreto. Por matizar ahí la diferencia entre coach y mentor. Sobre también yo llevo la parte de coach de negocio, de tomar decisiones en tu negocio, pon las cosas en orden, liderar esa parte de no te digo lo que tienes que arreglar tu negocio, pero vas descubriendo, o sea, con la parte de propósito y la parte de rendimiento con el negocio, pero luego está la parte de la figura del mentor, asesor, consultor, que ese sí te dice y te opina muy directo de, oye, yo creo que tendrías que hacer esto, ¿no? O yo veo te veo la posibilidad en esta otra cosa. ¿Cómo ves tú la figura de un coach y la figura de un mentor consultor? ¿Qué diferencias ves y qué utilidades ves diferentes para que la persona diga, vale, pues ya me sitúo? Son mentores, personas que ya tienen una idea de un sector concreto o experiencia en un sector concreto y te dicen, pues tú, para tu caso, si quieres conseguir esto, tienes que hacer A, B y C. Te dicen, tienes que hacer A, B y C, adaptado a tu caso, pero tienes que hacer A, B y C. Un coach no. Tú, al fin y al cabo, tú no me decías tienes que hacer A, B y C. Tú me planteabas cuestiones para que yo mismo llegase a la conclusión. Un mentor de negocios, yo lo he cogido o lo he contratado cuando ya tenía claro el hacia dónde quería ir, pero no sabía el cómo. Y a lo mejor en ese cómo, claro, hay muchos sectores. Tú a lo mejor puedes tener clientes que se dedican a servicios, no sé, a 1000 sectores. Y tú no puedes saber de todos. Y que también puedes hacer unas partes a veces de mentor, que a veces hacemos en las reuniones grupales con la comunidad. Sí, en los mastermind. En los mastermind. Pero a nivel coach y a nivel mentor de negocios son totalmente separados y compatibles. Y el mentor de negocios tiene sentido cuando tú ya sabes qué negocio quieres crear. El mentor de negocios es estrategia, es decir, ok, yo ya he pasado por ahí, he hecho un negocio muy parecido al tuyo y tienes que pasar por aquí, por aquí, por aquí. Pero claro, eso es cuando ya tienes claro el qué quieres hacer. No, y está bueno, porque cuando tú tienes claro el qué y luego además lideras, tú vas al mentor y le dices, yo quiero llegar aquí, quiero llegar con estos valores, quiero llegar con estos principios, quiero liderarlo de esta manera, ahora ayúdame a buscar la mejor manera más eficiente con tu experiencia, con tu estrategia, con lo que has probado. Claro. Pero si vas al mentor con la debilidad de no marcar el rumbo, de no saber qué quieres para ser feliz y de no tener los valores asentados, te pueden poner vuelta y vuelta. O sea, te ponen vuelta y vuelta en sentido de que te van a decir, y es lo que yo muchas veces lo hablamos en los mastermind, ¿no? Ves personas que trabajan su marca personal y de un día para otro dices, ¿qué le ha pasado? Se ha convertido en un personaje, ha perdido sus valores, ha perdido su esencia, ha perdido el rumbo, parece, de su vida, porque lo mismo le dicen, esto y vas a facturar más, ya. Pero no solo es facturar más, es ser feliz, es encontrarme a gusto, o sea, a lo mejor a ti te dicen, pues en vez de montar tu proyecto de tribu gay, pues dices, vamos a montar otra cosa que es más eficiente por tu experiencia, ya, pero la vida que yo quiero es esta. Entonces, lo que quiero crecer aquí, lo que quiero aportar es esto, donde yo me siento realizado es ofreciendo este servicio, ayudando a este tipo de personas. Ahora, ayúdame a recorrer este camino, a llegar a este faro. Y ahí es un poco la parte de que, una parte en la que te fortalece el coaching de yo lidero, yo marco el rumbo, respetando que luego otras personas me ayudan y aceptando distintas estrategias, pero marco también el límite de los valores que me he tocado, de hasta dónde, o sea, cuál es el canal del río, ¿no? Por dónde fluyen tus valores, tu potencial, y a partir de ahí la gente se va sumando. Y eso también está muy bueno porque hay muchas veces que si eso no está bien fortalecido, la mentoría es poner los negocios pata para arriba, en cuanto a que pues hay mucha debilidad y se cambia. Es que lo hablamos muchas veces. No puede ser que esta persona haya cambiado tanto, si no es así con lo que he hablado con ella. Y pasan estas cosas. Entonces, bueno, pues lo bueno en tu caso es que te has apuntalado bien, tienes esa fortaleza emocional y ahora pues metes esa parte de mentoría para acelerar otros procesos y es muy bonito. Jorge, pues te agradezco mucho
la aportación. Esperemos que esto sirva de claridad para otras personas que están tomando decisiones y que están valorando un proceso de coaching. Y nada, las personas que conecten también con tu proyecto, que en tribu.bei pues puedan asomarse y ver de qué va, que también es algo que también a medida que te vas descubriendo, vas potenciando y vas aclarando la propuesta. Es toda una evolución, pero que, bueno, el sentirse bien con uno mismo también es un salario, ¿no? Es la parte del salario emocional. Y bueno, ahora es buscarle ese proyecto con todo este trabajo que estás haciendo y los expertos que estás añadiendo en tu negocio, la remuneración para que todo sea sostenible y tengas esa vida que quieres tener. Claro, haré un pequeño apunte antes de despedirnos y es un poco cómo ha sido esta última parte en mi proceso. Yo empecé, como decía antes, generando contenido, pero no sabía cómo iba a monetizar todo eso, no sabía cómo iba a poder hacer un negocio en torno a eso que a mí me satisfacía. Y ahí, pues poco a poco también fui viendo toda esa parte de negocio, opciones, que te añade a lo mejor el cómo, ¿no? Un mentor de negocios y ahí pues vas definiendo diferentes formas de monetizar, porque estás de acuerdo con tus valores, que de nuevo es algo que tienes que tener claro en función del trabajo previo que has hecho con el coach, de tener esa claridad de, ok, esto está alineado conmigo, esto no, independientemente de que a lo mejor esto te dé dinero más rápido, pero a lo mejor la satisfacción tú la valoras más. Al fin y al cabo es un trabajo previo que hay que hacer para luego asentar bien esas bases, para luego poder construir un negocio como tal sobre ello. En mi proceso fue así. Ahora ya tengo la parte de monetización que diré, aprovecho para decir que me he nichado en la parte de parejas gays, y ahí estoy cada vez más generando más contenido y dándole más caña y con ganas de ayudar cada vez más en esa dirección. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues todas las personas que conecten o que incluso además quieran ir viendo tu evolución o tu crecimiento, todas esas barreras que se van rompiendo, pues es muy gratificante. Yo te agradezco siempre el compromiso que es vital para un proceso. Y nada, pues seguimos disfrutando, que aún nos queda trabajo, aún nos quedan sesiones y vamos a ir viendo cómo evolucionas, que muchas veces ni tú ni yo sabemos el camino, es decir, que se va a ir tomando, es ir en base a lo que va pasando, se va moldeando toda la actualidad, la vida, a los imprevistos y siempre el foco puesto en esa parte de realización personal, pero hay que luego encontrar el sendero más adecuado para poder avanzar, que muchas veces no es el más perfecto, pues el más perfecto a veces dice no llego a tener todo esto, pero con lo que tengo puedo avanzar de la mejor manera así, ¿no? Sí, totalmente. Muchas gracias. Bueno, pues hasta otra, gracias y estamos en contacto. A ti, Diego, nos vemos.